Denle ese fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que se coloque de pie en esta tarde. Un saludo muy especial a todos los que están aquí congregados. Dios les bendiga. Dele la mano al que está a su lado. Dígale, qué bueno verte hoy en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos están felices? Vamos a leer la palabra así de pie. Quiero que usted lea Lucas 23:32. Lucas 23:32. Y vamos a leer la palabra juntos. Vamos a hacer lectura congregacional. Yo leo un versículo y usted lee el otro. Vamos a leer hasta el versículo 43. Dice la palabra, versículo 32. Llevaban también con él a otros dos, y eran malhechores para ser muertos. Lean ustedes el 33. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Así de pie como está, cierre sus ojitos, dile: Señor, háblame. Yo hoy quiero reconocer quién tú eres, Dios. En medio de tantas circunstancias, hoy venimos a tu casa porque reconocemos, Dios, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Danos la oportunidad de estar y de permanecer en tu reino. En el nombre de Jesucristo, amén. Los niños pueden subir a su clase, usted se puede sentar. Niños hasta los 7 años nada más, de 2 a 7 años. ¿Sabe que cuando pensamos en todo lo que ocurrió la última semana que el Señor Jesús estuvo en la tierra, que se cree que fue una semana como esta, hay varias cosas que sucedieron, pero quiero resaltar en los próximos minutos sobre la decisión que tuvieron que tomar algunas personas frente a Jesús. Es muy popular hablar de Pedro porque Pedro le negó. Es muy popular hablar de Judas porque Judas lo vendió. Es muy popular hablar de los 10 discípulos que se fueron. Es popular hablar de Pilatos, que se lavó las manos. Pero hay unos personajes que aparecen en Lucas 23 que nos dan una enseñanza importante sobre qué decisión nosotros debemos tomar frente a la cruz. Y el primer personaje que quiero mencionar es el ladrón. Dice el texto en el versículo número 32 que no solo iba un ladrón, sino que iban 2 ladrones. Y la característica de esos 2 ladrones es que eran ladrones moribundos. Ambos eran moribundos.
Ambos ya estaban condenados a muerte. En Marcos capítulo 15, en el versículo número 27, el escritor sagrado amplía esto porque son evangelios sinópticos y dice Marcos 15, 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro hacia la izquierda. Y eso nos muestra, el que uno esté a la derecha y que otro esté a la izquierda, nos muestra la universalidad de la decisión por Cristo. Porque quiere decir que ningún ser humano está excepto de encontrarse un día con el Señor. Todos un día tendremos que reconocer que Jesús es el centro de nosotros. Porque el centro de esos dos personajes era Jesús. No importa que uno estaba a la derecha, otro estaba a la izquierda. Lo importante que debemos reconocer es que todos un día tenemos que reconocer a Jesucristo. Sea rico, sea pobre, sea empresario, sea sin empresa, sea gordo, sea flaco, sea negro, sea blanco, sea judío, sea oriental, como sea todo ser humano, siempre tendrá que llegar delante del Señor. Ahora, el texto nos muestra que de los dos ladrones, solo uno pudo reconocer a Jesús. Y esa historia entonces nos demuestra en primera instancia que no todas las personas se van a convertir. Que no todos los que estamos frente a Jesús se van a salvar. Al menos nosotros sí, es lo que yo espero. No todos dijeron amén, ya me preocupé. Al menos yo sí me voy a salvar. Pero uno de los dos no se salvó. Y quiere decir entonces que por más que se le insista a las personas, no todos reciben el evangelio igual. No todos reaccionan de la misma manera frente al Señor, frente a la palabra. Uno quisiera que todos se conmovieran como nosotros, que todos tuvieran la misma pasión que nosotros. Quisiéramos todos aquí presentes que todos sus amigos hoy estuvieran congregados. Quisiéramos todos los aquí presentes que toda nuestra familia estuviera buscando de Dios. Pero la realidad es que no va a ser así. Porque es posible que alguien de tu casa no se salve. Es posible que tu hermana no se salve. Es posible que tu hermano no se salve. Ahora, ¿qué característica tenía ese ladrón que más o menos a las 9 de la mañana está frente a Jesús haciendo su decisión de fe? Porque yo creo que sin lugar a dudas todos debemos un día hacer la decisión de fe por Cristo. Y a esa hora de la mañana ese hombre fue salvo, porque la historia termina diciendo que Jesús le promete salvación ese día. Pero es que él lo pidió, él dijo: yo quiero estar en tu reino. Mientras que otro frente a Jesús se burlaba, este decía: por favor cállate, este hombre no ha hecho nada malo. Nosotros merecemos la muerte, él no. Nosotros debemos ser condenados, él no. Nosotros fuimos pecadores, él no. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien puede celebrar a Jesús por eso? Él es bendito por siempre. Y entonces este hombre se salva, y la pregunta que me hice fue: ¿por qué se salvó? ¿Por qué se salvó este ladrón moribundo si no asistió nunca a la iglesia? La iglesia se fundó 3 meses después. Entonces, ¿es la iglesia la que salva? No. ¿Por qué se salvó si él no recibió acompañamiento espiritual? Dígame, ¿quién lo discipuló? ¿Quién le dio el GAE? ¿Quién le dio Nací para Triunfar, Mi Conexión con Dios, LBS? ¿Quién le dio el GAE? Entonces no es el sistema de discipulado quien salva. ¿Quién hace con este hombre la lectura bíblica? Entonces ni siquiera el leer la Biblia le puede garantizar a alguien que se salve, porque yo conozco personas que leen la Biblia y con la misma Biblia le pegan a otros.
¿Qué fue lo que salvó a este hombre? ¿Será que tenía una vida sin reproche? ¿Será que nunca cometió pecado? Entonces ya creo que fue lo que le salvó. Fue que este hombre se bautizó. ¿Alcanzó a bautizarse? No, entonces no es el bautizo el que salva. Algunas denominaciones dicen: si usted no se bautiza, no se salva. No, 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 esa es una verdad incompleta, porque este hombre no alcanzó a bautizarse. ¿O será que fue que este hombre asistió a alguna ceremonia religiosa? Les pregunto, ¿a cuántas ceremonias religiosas asistió? ¿A cuántos cultos él fue? ¿O será que se salvó porque dio diezmos y ofrendas? No. Entonces, ¿qué fue lo que lo salvó? A él lo salvó que miró a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Denle un aplauso a Jesucristo. Lo único que nos salva a nosotros, lo único que nos salva a nosotros y a toda la humanidad, es que miremos a Cristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. ¿Puesto los ojos en quién? Vamos, búsquelo. ¿Puesto los ojos en Jesús, el autor y qué? Y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué sufrió? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, léalo conmigo. Considerad a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dele la mano al que está a su lado y dígale que tu ánimo nunca se canse. No mires las circunstancias, mira a Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Cuando miramos a Jesucristo, nunca vamos a desmayar. Amén. Ahora, en Lucas 23 aparece otro personaje interesante, y es el centurión romano que mató a Jesús. Recuerda que hubo un muchacho, un centurión, que le metió una lanza por el costado. ¿Y qué salió del costado de Jesús? Agua y sangre. Y cuando miramos eso, entendemos que hubo alguien que realmente lo crucificó, y que ese que crucificó, que le puso los clavos en las manos, que le traspasó la lanza, el que le puso los clavos en los pies, algo le tuvo que haber pasado, porque no hay nadie que se acerque a Cristo sin que algo le pase. Por eso todo el que viene a este lugar, algo le pasa, porque aquí está la presencia de Cristo. Yo no sé si usted puede celebrar eso, pero la vida nos cambia. Muchos han llegado a Cristo con la vida destruida, pero la vida les cambia. De hecho, usted no es la misma persona desde que empezó a caminar con Cristo. De hecho, si usted mira hacia atrás, se va a dar cuenta que la vida le ha cambiado enormemente. Por eso en Marcos 15:39, Marcos otra vez amplifica el episodio y dice Marcos, de forma paralela, en el versículo 39, que algo pasó con este hombre. Dice: el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Entonces ya llevamos dos personas convertidas frente a la cruz. ¿Cuál fue el primero? ¿Y el segundo? ¿Y qué pasó con los demás centuriones? ¿Qué pasó con los demás soldados? Otros se burlaban. ¿Qué pasó con el que le dio 39 azotes menos, 39 azotes menos uno? O 40 azotes. 40 azotes menos uno, es decir, 39. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué de todos esos soldados solo uno reconoció a Jesucristo? Porque vuelvo a decirle algo con relación a la salvación. Aunque la salvación es gratis, la salvación se puede perder. Y no todos valoran el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, este hombre crucificó a Cristo. Pero el problema no es aquel hombre. El problema es que nosotros hoy seguimos crucificando a Cristo. ¿Y cómo lo crucificamos? ¿Con nuestras acciones, con nuestras palabras, o siguiendo la corriente del mundo? Hoy mucha gente va por el camino ancho.
Y nosotros hoy estamos en el camino angosto. Muchos hoy dicen estamos en parranda santa, y es verdad, están parrandeando a costillas de la Semana Santa. Pero nosotros estamos aquí porque dijimos no le vamos a crucificar más, porque su sangre es valiosa. Otros dicen nos vamos a otra actividad. Usted dice yo estoy aquí porque no voy de acuerdo a la corriente de este mundo, sino que yo estoy caminando con Él. Amén. Pero este hombre consideró a Cristo. Verdaderamente Él es un hijo de Dios. Y cuando dice verdaderamente es un hijo de Dios, es porque validó la divinidad de Cristo. Hoy todavía hay personas que dudan de Cristo, que dudan de su divinidad, pero Jesucristo es Dios. Amén. Y este hombre consideró en Cristo su persona. Sabía que el que estaba en la cruz era la persona más importante sobre la faz de la tierra. Este hombre consideró la pasión que tuvo Cristo, no solamente la última semana, sino todo el recorrido de la vida del Señor. Este hombre pareciera que estuvo haciendo un análisis de Jesucristo en toda su vida. Y llega ese momento para que reconociera que verdaderamente él no era cualquier persona que había caminado por las calles polvorientas de Galilea. Reconoció la pasión de aquel que lo entregó todo por la humanidad, pero también reconoció el poder de Cristo. ¿Y por qué reconoció el poder de Cristo? Porque cuando Cristo murió, parece que el clima cambió. Cuando Cristo muere, se rompe el velo del templo. Cuando Cristo muere, parece que hubo en ese momento un gran terremoto. ¿Sabe? Si alguien no puede reconocer el poder de Cristo, está muy mal. Todos nosotros debemos reconocer que Jesucristo es el único que tiene poder y autoridad. Denle un aplauso a Jesucristo. Él es el único que tiene poder y autoridad. Y entonces ese reconocimiento de su persona, ese reconocimiento de su pasión, ese reconocimiento de su poder lo lleva a hacer una confesión. Y esto debe aplicarse para nosotros. Nosotros hoy debemos reconocer la persona de Cristo, la pasión de Cristo y el poder de Cristo para hacer una confesión como la que hizo este hombre. Este hombre confesó y dijo verdaderamente este es mi Salvador personal. Y la pregunta es hoy, ¿dónde estás tú frente a la cruz y frente a Cristo? ¿Puedes hoy, iglesia y amigos que están aquí reunidos y los que nos ven a través de esta transmisión, puedes reconocer que Cristo es la persona más importante sobre la faz de la tierra? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque Él es nuestro Salvador personal. Y todos nosotros debemos terminar diciendo, verdaderamente sin Cristo mi vida no es nada. Todos nosotros debemos terminar diciendo, verdaderamente mi vida sin Cristo no vale nada. Todos debiéramos hacerlo. Y yo creo que es así, porque si usted no reconociera que Jesucristo es todo para usted, usted no estuviera aquí o no estuviera conectado como está conectado a esa hora. Así que yo le felicito y dése usted un aplauso, porque usted es como este centurión que está reconociendo que Jesucristo es el verdadero. Pero hay una tercera persona, aparte de Simón el Cirene, de Cirene, que tomó la cruz. No voy a hablar de él, pero quiero hablar de un hombre que era rey, que era dignatario, que tenía mucho poder. Ya no voy a hablar del moribundo, ni voy a hablar del soldado que vivía con un salario mínimo. No, voy a hablar de aquel que lo tenía todo. Se llama Herodes, el tetrarca, el Antipas. El hombre, dicen que era el rey más despiadado de todas las razas de reyes que habían, porque los Herodes eran una saga. Y en Lucas 23, en el versículo 11, Lucas nos muestra a este personaje. Y cuando yo miré a Herodes, me hice la siguiente pregunta que le voy a hacer a usted. Dice la escritura, entonces Herodes con sus soldados, ¿qué hicieron? Le menospreciaron y escarnecieron a Cristo y le vistieron de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Qué hizo Herodes? Se burló de Jesús. Y la pregunta que le quiero hacer de forma sincera es la siguiente:
¿Conoce usted personas que todavía se burlan de Cristo? ¿Conoce usted hoy personas en su familia que menosprecian el Evangelio? ¿Tiene usted dentro de su círculo íntimo amigos, compañeros de trabajo, hermanos o vecinos que escarnecen a Jesús? Y yo creo que la respuesta para todos es sí, porque de una u otra forma todavía hay gente que se sigue portando como Herodes. Y Herodes se volvió en un asesino, se convirtió en un asesino, pero asesino de su propia conciencia, porque lo que termina matando a Herodes es su conciencia. Porque hay que tener una conciencia muy mala para menospreciar a Jesús. ¿Aló? Hay que tener una conciencia muy retorcida para no reconocer que hay un Salvador. Y Herodes lo hizo porque la vida de Herodes era así. ¿Se acuerdan lo que le pasaba a Herodes con Juan el Bautista? Ya Herodes había tenido una oportunidad con Juan, y Juan le venía amonestando a él y le decía a Juan: Herodes, haga frutos dignos de arrepentimiento. Y Herodes nunca lo hizo. Y Herodes era un rey malvado, porque era el rey de Judea, era el rey de Galilea. Y qué bueno es que a veces se le pueda hablar a algunos reyes y decirle: mire, usted tiene que arrepentirse, rey. Pero Herodes, como muchos presidentes del mundo, cuando llegan al poder, se olvidan que tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y sabe qué pasó con Herodes? Encuentro en la escritura que Herodes no quiso arrepentirse. ¿Conoce usted gente que por más que usted le predique no quiere arrepentirse? Y el problema no es ese, sino que Herodes no quería arrepentirse porque tenía un problema muy grande, o tenía un pecado muy grande. ¿Cuál era el pecado de Herodes? Estaba casado o vivía con la cuñada, y Juan el Bautista le decía: usted no debe estar viviendo con su cuñada, viviendo el marido de su cuñada, que es su propio hermano. Pero él decía: no, yo no voy a abandonar este pecado. Y dice Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre siembra, eso también recuerda. Y hay personas que en la vida viven sembrando y creen que nunca van a cosechar. Señoras y señores, toda siembra algún día da una cosecha. ¿Y qué estaba sembrando Herodes? Burla, menosprecio, pecado, falta de arrepentimiento. Pero llega la oportunidad más grande para Herodes. Listo, con Juan no pudo porque la mujer se inventó, ustedes saben una historia, puso a la hija a bailar, le hizo la danza de los 7 velos, le bailó y bueno, lo enredó. ¿Y qué terminó haciendo el viejo? Haciendo una promesa, borracho: pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino yo te doy. La muchacha va, le pregunta a la mamá, Herodes ya cayó en la trampa, ¿qué le pido? Y la mamá, pues obviamente que a ella no le gustaba que le dijeran que estaba en pecado y que le gritaran esto. Entonces ella dijo: pues mamita, pídale la cabeza del profeta, que me lo traiga en una bandeja de plata. Y Herodes tuvo que mandar a matar a Juan el Bautista y se lo trajeron en una bandeja de plata. Bien, ¿será que perdió una oportunidad Herodes? Sí, ahora tiene una segunda oportunidad, porque Dios es el Dios de ¿qué? De las segundas oportunidades, y la vida siempre nos da una vuelta, y la vida es un ciclo. Y entonces ahora Herodes, frente a Jesús, tuvo la segunda oportunidad. ¿Y qué hizo el bendito Herodes? La volvió a despreciar, mejor no digo lo otro, la volvió a despreciar. Porque entonces ahora no solamente Herodes, sino que también motivó a otros, a los soldados, a que menospreciaran y escarnecieran a Jesús. Entonces, cuando un hombre ama el pecado más que su propia alma, su conciencia se endurece. Lo voy a repetir: cuando un ser humano ama más el pecado que su propia alma, su conciencia se endurece, y entonces esa persona añade ¿qué? Más y más y más pecado.
Fue peor Herodes que el ladrón moribundo. Fue peor Herodes que el soldado centurión. Herodes, que tenía que hacer algo mejor, hizo lo peor. Entonces la pregunta aplicativa en este sermón es: ¿cuántos Herodes se ha encontrado usted en la vida? ¿Cuántos Herodes se siguen burlando de Cristo hoy? ¿O cuántos creen que se pueden seguir burlando de Cristo? ¿Conoce usted personas que se burlan de la iglesia? ¿Conoce usted personas que se burlan de los pastores, se burlan de la religión, se burlan de los cristianos y usan lenguaje despectivo, evangélicos, aleluya, y otra cantidad de lenguaje peyorativo, discriminativo, que a la postre es la misma actitud de Herodes? Pero hoy nosotros tenemos a Cristo, ya no en la cruz, lo tenemos sentado en gloria y sentado en nuestro corazón. Y Él sigue dándonos hoy la oportunidad a nosotros. Ya Herodes no está, ahora estamos nosotros. Amén. Y la conclusión hoy es la siguiente: ¿qué estamos haciendo usted y yo frente a Cristo? Ya no hablemos del ladrón moribundo, ya no hablemos del centurión, ya no hablemos de Herodes, ni de Pilato, ni de los demás. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuántas oportunidades el Señor me está dando y yo sigo haciendo lo mismo o peor? ¿Será que hoy tenemos que pedirle perdón a Cristo por algo que Él nos viene alertando? ¿Será que hoy puede ser un jueves más que un jueves religioso o santo? ¿Puede ser un jueves donde tenga yo la oportunidad de pedir perdón y empezar de nuevo? ¿A cuánto les gustaría hoy no despreciar la oportunidad como Herodes, sino capitalizar este momento y decir: Dios, voy a hacer un borrón y cuenta nueva? Pues si usted lo hace, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y hoy Dios va a hacer algo nuevo en su vida y en mi vida. Pero ¿cómo puede pasar esto? A manera de conclusión, puede pasar si solo usted y yo escuchamos la voz de nuestra conciencia dirigida por el Espíritu Santo. No hagamos lo de Herodes, que cayó su conciencia y menospreció a Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos siga hablando por medio de la conciencia, porque la conciencia es una de las tres partes que tenemos dentro del Espíritu que nos conecta con Dios. Aparte de la intuición y de la voluntad, en el Espíritu tenemos la conciencia que nos dice si algo está bien o está mal. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2, Pablo dice que le tenemos que prestar atención a nuestra conciencia. Porque si nuestra conciencia está cauterizada o es hipócrita, nuestra conciencia, no vamos a recibir a Dios. Necesitamos hoy que nuestra conciencia vuelva a Dios. Oiga, y es que la conciencia, cuando está cauterizada, lleva a las personas a burlarse, a menospreciar o a ignorar a Dios. Por eso hoy necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. No apagues más la voz que te dice peligro. Ellos apagaron la voz a través de la muerte de Juan y la apagaron para que no les hablara más. Pero luego le aparece la voz más grande, la voz que estaba preparando ese camino en el desierto, la voz de Cristo, y frente a esa voz también ellos la apagaron. Hoy nosotros no podemos seguir apagando la voz del Espíritu Santo ni de Cristo, porque si seguimos por el camino equivocado, ese camino nos va a llevar a un destino final. El camino equivocado nos puede llevar a la perdición, pues nos puede llevar al infierno. Anoche alguien me lo encontré por aquí en el Socorro y me dijo: pastor, es que yo le digo algo. Una señora me dijo: no hay cielo ni hay infierno. La vida se acaba para el que muere. Pero la vida no se acaba para el que muere, porque hay vida después de la muerte. ¿Cuántos creen que hay vida después de la muerte?
Por lo tanto, hoy debemos tomar una decisión. Porque mis decisiones hoy determinarán qué destino yo voy a tener. En 1 Corintios 8:12, el Señor nos hace una invitación hoy. Y la invitación es clara. No podemos seguir pecando ni tener una débil conciencia. De manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecamos. No podemos seguir pecando como Herodes contra Cristo. Hoy necesitamos tomar una decisión. Y la decisión es básica: recibirle y empezar de nuevo. Y termino aquí, Hebreos 9:14. Dios puede, a través de Jesucristo, limpiar nuestra conciencia. Herodes nunca se limpió la conciencia. Colóquese de pie y leemos este versículo juntos, por favor. Herodes nunca pidió perdón. El ladrón moribundo sí. El centurión romano sí. Pero Herodes dijo no. Y yo le pregunto, ¿de qué lado está usted? Porque dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará qué? ¿Qué necesitamos en esta noche que Dios limpie? Nuestra conciencia. Y sabe, estaba investigando qué representa la conciencia. La conciencia representa el alma, la conciencia representa el corazón. Y necesitamos decirle al Señor, Señor, límpiame, limpia mi conciencia. Yo creo que ahí donde usted está hoy, que la tradición lo llama Jueves Santo, cierre sus ojos ahí donde está, porque todos, como aquellos ladrones, todos, como aquellos soldados, todos, como esos dos reyes, Herodes y Pilato, necesitamos hoy limpiar nuestra conciencia. De los dos ladrones moribundos, solo uno tomó la decisión. De todos los soldados que se burlaron, solo uno dijo verdaderamente: este es hijo de Dios. Y de los dos reyes, Herodes y Pilato, ninguno se salvó. Hoy estamos aquí. Y hoy se abre nuevamente la puerta del cielo y la oportunidad para ti y para mí. Y el Señor te pregunta: ¿quieres recibir mi reino?